Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces. Los amigos así, como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Los amigos así, como tú, como yo, nos vemos los lunes, de 4 a 4 y media, aquí en Radio Don Bosco, tu radio, y tu programa de 4 a 4 y media los lunes, de amigo a amigo. Alfonso Francia, contigo, amigo. Y un tema, como siempre, interesante. Síganlos todos, porque hacemos una sociedad mejor y más feliz. Los niños, hijos de todos. Uy, tiene que pensar qué querrá decir este Alfonso. Los niños, hijos de todos, sí, hijos de todos. Y evidentemente me acompañan los mejores. Aquí Anaí, que tiene encuestas y datos porque investiga. Y Marco Calderón, con experiencia, con solidez, hombre de peso y que ha preparado bien el tema. ¿Dicen ustedes algo? Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Tu Amigo Amigo. Buenas tardes también a todos, padre Anaí, buenas tardes. Con mucho gusto de tratar este tema de si los niños son de los padres o de quién son padres, porque vemos muchos niños abandonados en la calle, en todos lados. Hay que andar con cuidado porque ahí hay algunos políticos, regímenes, que quieren que los hijos pertenecen al Estado, a los gobiernos, algunos. Y los padres son una especie de lugar donde los tienen aparcados, entretenidos y a lo mejor secuestrados. Bueno, así que ese es el tema. Los niños no son el futuro. Ni los niños ni los jóvenes son el futuro, el mañana. No, son ya hoy. Son personas de hoy, con cuerpo, espíritu, derechos, deberes, inquietudes, prejuicios, enfermedades, salud, aportaciones y esperanzas de crear un mejor futuro. Y son ya hoy personas, son ciudadanos, aunque no puedan votar. Son a veces educadores de los padres y de los adultos, educadores. Ay, si los padres y los educadores viéramos más a los niños, donde hay tantos valores, y son a veces nuestros salvadores. Los hijos salvan a los padres, salvan a los adultos, humanizan esta sociedad o la humanizan un poquito más. ¿De acuerdo? Por supuesto. Muchas veces los mismos niños, el comportamiento, la manera de ser de ellos tan espontánea, enseñan tantas cosas a los mismos padres. Y yo digo que muchas veces hasta no son valorados por ellos por el hecho de que no tienen mucha opinión o mucha importancia lo que dicen. Entonces, yo creo que juegan un papel muy importante para todos, como le decía, sí son el futuro siempre y cuando se eduquen, se le dé los valores, se le dé los derechos que realmente ellos tienen para que puedan ser ese futuro que tanto necesita el mundo. Y los informes, padre, de las Naciones Unidas sobre el tema de los niños huérfanos indican que hay más de 1 millón de niños en orfandad, fruto de las guerras actuales, no de las guerras anteriores. No estamos hablando ni de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial, sino de las guerras que hay en este momento en el mundo. Y además, las mismas Naciones Unidas y los salesianos en el mundo, que son especialistas en el tema de niños y jóvenes, dicen que en el mundo hay unos 160
50 millones Millones. de niños y adolescentes que viven en la calle. Imagínese, padre, esa barbaridad. Lo sabemos por las encuestas y el contacto con hermanos salesianos que se desenvuelven en África, en Asia y aquí en América, y también hay niños abandonados en Europa. Y está bien que hayas puesto esta idea inmediatamente, es como una banderilla a nosotros y a la sociedad, a nuestros oyentes, porque nosotros queremos tratar este tema de los niños precisamente para ver los más desheredados, solos, marginados, maltratados, utilizados, explotados de todas las peores maneras, y a los niños que están bien presentaditos, educaditos, para que ellos sepan, si tienen dinero y cultura, que sepan que hay otros niños peores, y ellos son hermanos, porque son humanos, hijos del mismo Padre, Padre con mayúscula, y hermanos de todos. Así que me parece muy bien esa cuña que has puesto para situar mejor nuestro tema. Claro, y yo digo que el tema abarca muy general, pues, genera pues mucho tema, mucha tela que cortar, ¿ves? Como decimos nosotros, por el hecho de que así como hay niños abandonados, ¿verdad? Como nos comentábamos ahorita, Marco, también hay muchos niños que de repente están con sus padres y que vemos y que son explotados porque los colocan a pedir en las calles, porque de repente los padres tienen que trabajar de manera ambulante y tienen que tener esos niños allí, de repente ahorita en estas fechas soportando el frío, soportando diferentes situaciones cuando ellos deben estar estudiando, deben estar jugando. Entonces son muchas maneras de que los niños están siendo vulnerados en sus derechos actualmente. Entonces tomamos en cuenta de repente esos otros niños que de repente no le dan esa educación que deberían darle, son descuidados, por ejemplo, en el derecho de estar al pendiente por la educación, que necesitan los alimentos a tiempo, que necesitan sus vestidos, distracción. Entonces son una manera bastante grande de poder decir que los niños pudieran estar siendo maltratados actualmente. Los niños que leía yo también, que me llama muchísimo la atención, sobre todo cuando hablábamos esta mañana con respecto a este tema, esos niños que se ven mucho en lo que es en el África, que son las niñas que son casadas a los 9, 10 años con hombres mayores y que la ven como un objeto, como una necesidad, porque si hacen ese negocio de poderlos casar con una persona mayor que ellos, que tengan dinero, ellos resuelven sus problemas a nivel familiar, de repente para poder mantener a los varones. Entonces son muchos los temas de los niños que están que pasan pues por unas situaciones bastante difíciles actualmente a nivel mundial. Lo bonito que me resultaría si a cada enumeración que hacías tú, niños marginados, maltratados, dijéramos, son nuestros hijos, a cada uno, son nuestros hijos, son nuestros hijos. Solo Dios Padre y solo los padres de carne y hueso, pero es que nosotros los podemos vivir como tantos educadores, tantos voluntarios, tantas personas que decimos de bien, sensibles, que dan su vida y que tratan mejor a esos niños, mejor que sus propios padres, son sus padres. Y cómo los niños carentes de seguridades, de afecto, de porvenir, cómo los llaman padres también. Qué bonito. Y a veces los niños adoptados, que suelen ser de etnias de abandono, de razas por ahí, cómo también acaban diciendo padre o madre, y con qué cariño. Porque todos los niños, todos los del mundo, ninguno tiene mérito por haber nacido rico o en una persona o en un palacio. Ninguno tiene ese mérito. Y tampoco tienen de mérito ni culpa de haber nacido en un ambiente de marginación donde los padres, los pobres, viven en la miseria y no tienen cultura ni recursos, ni agarraderas, ni a gente a quien acudir. Los niños todos son maravillosos, todos son personas y cada uno puede ser el mayor santo, el mayor bienhechor de la humanidad, a lo mejor el mejor presidente de gobierno, la mejor persona del mundo y sin embargo ha nacido en la penuria absoluta y no conoció ni a su padre ni a su madre, ni tuvo siquiera unos pechos que le amamantaran.
Desde ahí comienza el derecho, desde ese momento, desde el mismo momento que nace. Sí, y en los últimos años, en los últimos 30 años, el concepto y la praxis en la atención de los niños en situación de calle ha cambiado muchísimo. El concepto impulsado por las Naciones Unidas sobre que el niño goza de un interés superior frente a un conflicto familiar o frente a cualquier otro conflicto, siempre hay que velar por el interés superior del niño, ha hecho, por ejemplo, que se transforme el concepto que siempre veníamos escuchando, que los niños de la calle, ya no se habla de los niños de la calle, porque los niños no son de la calle, los niños son nuestros, son de la sociedad, son de mi familia, son de tu familia. Cuando un niño es abusado, es abandonado, está en orfandad, ese niño es de todos. Entonces ese concepto fuerte del interés superior del niño se ha ido imponiendo. Y otro concepto que ha cambiado y que a mi entender ha mejorado mucho es el tema de que antes se veía al huérfano natural como el único en situación de orfandad. Y todo lo que mencionaban ahí sobre el tema de los niños abandonados, explotados, que a veces los utilizan para trabajar, a veces a las niñas, vemos aquí en la selva lamentablemente muchas niñas en situación de prostitución a los 10, 12 años, eso también es una orfandad, pero una orfandad social. Hay dos tipos de huérfanos aquí. Los huérfanos naturales que sus padres han muerto por diferentes circunstancias, y la orfandad más dolorosa que yo he visto es la orfandad social de los niños, los adolescentes, los jóvenes, que sus padres los han abandonado o se han ido o son víctimas de explotación y de abuso. No, yo estaba viendo que el 20% de lo que son los jóvenes de aquí del Perú, o mejor dicho, hay un 20% de las familias, sobre todo las familias de bajos recursos, que tienen por lo menos un familiar que son casadas, las jóvenes pues, son casadas antes de la edad, o mejor dicho, en menores de edad. Entonces, esta situación que se está presentando actualmente, o que se presenta, no sé, desde hace tanto tiempo aquí en Perú, también es una situación bastante complicada y que se ve, y lo habíamos hablado en varias oportunidades, que siempre estas situaciones pasan en provincias, en sitios más alejados, donde no llega de repente la mano del mismo gobierno o de tantas otras instituciones que pudieran estar cercanas y pudieran ayudar a tanta gente necesitada. Ayer que jugamos la final contra Perú, Sí. todo Perú hablamos aquí, nosotros hablamos para todo el mundo, porque esta radio Don Bosco llega a todas partes, pero bueno situar el tema. Aquí todo Perú hemos estado viviendo, y yo soy español, pero yo he estado viviendo con pasión ese momento tan importante, y todo parece que se paralizaba. Yo creo que a algunos se le caían los dientes de gritar, otros de aplaudir. Todo eso lo hemos visto. Y a mí, dentro de la gran alegría del partido bonito, la calidad del fútbol, el interés y la unión y todos estos aspectos, pero no puedo nunca olvidar el contraste. Es que es los padres que abandonan, y que los niños aparecen, nadie sabe cómo, y nadie sabe hasta cuándo van a ser desgraciados y abandonados. Pero, ¿quiénes piensan la madre patria de todos los países? ¿Qué es lo que piensan en los niños? Yo llegué aquí a Perú y me escandalizó, me rasgaba todo al saber que ese invierno habían muerto 450 niños de frío en Puno. 450, que yo no lo inventé, me lo dieron las estadísticas y la gente. Hicimos campañas para dar por lo menos mantas o cobijas, ¿no?
450 niños, y miras con los otros que mueren de otro tipo de enfermedades, que están, si no murieron, medio muertos de hambre, con abandono, llorando o sin lágrimas ya porque no pueden llorar. ¿Cómo es posible que una sociedad seamos capaces de paralizarnos todos y cantar las glorias de unos, porque lo hacen muy bien, dando patadas y cabezazos y con una disciplina y haciendo unidad? ¿Y cómo es posible que esa sociedad sea tan insensible? Y no hablamos aquí de los abortos, que son vidas también, o esperanza de vida si alguno cree que no es desde la concepción. ¿Y cómo es posible que esta sociedad sea tan insensible? ¿Cómo es posible que haya tantos países donde está el turismo, aprovechamiento de la infancia, y que lo presentan a los turistas, a los ricos, a los que van a un sitio o a otro, que lo conocemos, algo o mucho conocemos de eso? ¿Dónde está esta sociedad? O que no estimula el que los niños sean más felices, mejor atendidos materialmente, más cultos, y que sean felices y que sepan que por ser persona humana merecen todo, lo primerísimo que se puede dar a una sociedad es a los niños. ¿Por qué no se sabe eso? ¿Por qué cuando hay catástrofes y hay un niño, ha muerto un niño, y ahora todos parece que se cae el mundo con esa sensibilidad? Pobrecitos los niños en los bombardeos, que mueren tantos. Pero ¿cómo es posible que lo que tenemos a nuestro lado, esa sensibilidad, no exista y mueren? Porque hemos muerto primero nosotros. Hemos muerto primero los padres, los educadores, los responsables, la sociedad, la madre patria, ha muerto primero. Y no generamos más, nosotros generamos más que enfermedad, pobreza, miseria, abandono, lágrimas. Qué pena, qué pena. Y tenemos soluciones, ¿o no? Y muchas soluciones, padre. Hay muchas organizaciones, muchas personas, muchos creyentes que acogen la palabra de Dios y escuchan y viven que no hay que amar solamente de palabras, sino hay que amar de obra también, y escuchan la palabra de Dios que les dice que los preferidos para el Señor son los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Y, por ejemplo, los salesianos en el mundo tienen un abanico de servicios hacia niños. Por ejemplo, en el Congo los salesianos han salvado la vida de muchos niños brujos, porque la gente quería quemarlos allí, acusados de ser hechiceros, y llevar la mala suerte a los propios hogares de los chicos. En Camboya, la Fundación Don Bosco de allí ha colocado un centro polifuncional para los chicos de la calle que son víctimas de abandono físico y psicológico, para los niños que están enfermos, los analfabetos totales, que son botados y desechados por la sociedad. Y lo mismo en muchos países. En Colombia es impresionante, porque ahí hay un fenómeno con la presencia única en el mundo de niños llamados soldados. Y estos niños les llaman la llaga oculta de Colombia. Y allí los salesianos en Medellín, en el corazón del terrorismo, han fundado una casa que se llama Ciudad Don Bosco. Y ahí rescatan a los chicos que se han quedado huérfanos, solos, que deambulan por la calle, que fueron captados por la guerrilla para matar a otros. Es impresionante la obra que se hace aquí en el Perú. Nosotros atendemos a más de 700 chicos en situación de orfandad en nuestras 13 casas de acogida en todo el país. Y los salesianos en Costa, Sierra y Selva atendemos a más de 25,000 familias en situación de pobreza extrema. Y eso es lo que dice la Constitución y lo que dice Don Bosco. Nosotros hemos sido llamados para trabajar por la justicia de los últimos. Y estos son los últimos. Y dentro de la gloria, no son méritos ningún mérito mío, pero dentro de la gloria de tener hermanos y una congregación que da esas respuestas, y otras congregaciones que hacen tanto o más, aparte de esa gran alegría,
me da una enorme pena que un grupo, un colectivo de salesianos, que somos 15.000, 16.000 en el mundo entero, 132 países presentes, hagamos todas esas obras y las millonadas de dinero, de personas, de gentes que hay, con tanta, decimos, buena voluntad y que rezan tanto y que defienden a las personas, a las mujeres, a los niños, que lo dicen, todas las enormes posibilidades, ¿cómo es posible que esté muchas veces, la mayor parte de las veces, en manos de la iniciativa privada? ¿Por qué? Porque los gobiernos, los políticos, los intelectuales, los empresarios, la misma Iglesia, que tenemos muchas más posibilidades que no unas cuantas congregaciones, ¿cómo es posible que deleguemos en la iniciativa privada? Qué gloria para decir el canto a la humanidad, a este sector y a la fe que es capaz de producir eso, evidentemente también a los hermanos salesianos. Pero qué vergüenza, qué rabia, qué rabia. Claro, porque los que deberían llevar primero lo que es la batuta con respecto a este tipo de actividades debería ser el gobierno nacional. En todos los países a nivel mundial son los que le corresponde realizar este tipo de actividades. Sin embargo, creo yo que todas estas estadísticas que nos has dicho han sido realmente importantes, porque eso dice que entonces también la iglesia es una iglesia que avanza, que va hacia las personas más necesitadas. Me gustaría saber, por ejemplo, en este caso, que cuando el padre comenta de que cuando él llega hay más de 400 niños que mueren en invierno todos los años. ¿Qué tipo de actividades realiza lo que es a nivel salesiano para estos jóvenes, para esos sitios donde hay tanto invierno y lo que son los grados es realmente bastante Perdona, bajo? eso no son datos de hoy, no lo sé, a lo mejor hay más. Claro, porque Yo hablo de tiempo? cuando yo llegué hace 9, 10 años, esos fueron datos. Y otra cosa que quiero decir, precisamente un colegio Sagrada Familia de Zapallat, allá en Ventanilla, donde estaba yo con profesores y los alumnos tenían una presencia allí, y eran 850 fundados por un periodista peruano. Nosotros, ante ese problema, hicimos una campaña en un supermercado para pagar y sacar cobijas, pagarle para esos niños, para que no se mueran más. Es que a veces, como me impresionó Raúl Folegó, decía el apóstol de los leprosos, por así decir, dice, solo los pobres pueden salvar a los pobres. Los ricos, sea de lo que sea, con la espiritualidad que sea, siempre encontramos razones para justificar y llevarlo a lo mejor a la iglesia y decir, te adoramos, te pedimos, óyenos, te rogamos, óyenos, o en los parlamentos, o en los grupos, en los foros, pero la respuesta real solo unos pocos la dan, solo unos pocos. En mi experiencia, padre, a lo que preguntaban ahí, gracias a Dios, yo creo que en Perú vemos muchas respuestas positivas cuando se hacen llamados y pedidos de ayuda, especialmente para la sierra y para la selva cuando hay desastres naturales. La gente dona aquí, dona mucho. Lamentablemente el gobierno no tiene una respuesta sistemática, organizada. La hemos vivido, la hemos tocado, la hemos arañado con dolor varias veces, especialmente en el último suceso en Piura, en donde todas las campañas para la gente damnificada, lamentablemente apreciamos con nuestros propios ojos que no llegaban a las personas. Nosotros mismos teníamos que llevárselos y dárselos, a veces arrancárselo de las manos a las autoridades para poder llevarlo, ¿no? Este tema de la corrupción y el robo y el aprovechamiento del mal de otros es lamentablemente un cáncer que está en la raíz del corazón, de la vida, lamentablemente con mucha pena de muchos peruanos. Y no, pero también yo en España, que hay muchísima solidaridad, mucha solidaridad, pero la gente siempre piensa, ¿dónde va eso? Sí. Porque evidentemente ya se desconfía de los gobiernos, de todos,
Pero es que además se desconfía también de muchos voluntariados, ONGs. Pero la solidaridad, lo más bonito que hay en la persona humana, el dar, desprenderse de cosas para los más necesitados, eso existe y hay que encontrarle cauces. Y el cauce, algún cauce, es crear, luchar por los valores ante los de arriba, ante los de medio y ante los de abajo, para que podamos todos fiarnos de dónde van esos bienes, dónde van esos dineros, dónde va esa ayuda. Nosotros como asociación Animadores Siglo XXI, Asociación Hispanoamericana, tenemos cantidad de libros, miles de libros que donamos a los ambientes de la selva, de la sierra, de los suburbios, de las cárceles, donde la gente no tiene libros, como en algún sitio nada, en alguna zona de Cajamarca que di talleres en los pueblos, y me dijeron en varios sitios, no tenemos ni un solo libro en la biblioteca, ni los profesores ni los alumnos, un papel, unos cuadernos, y nosotros hacemos esa labor porque hay que levantar la cultura, y la cultura no solo conocimientos, sino sobre todo de valores. Si no valorizamos y le damos mucha más consistencia y fundamento a los valores, pues los niños que ahora promocionamos o que queremos promocionar, cuando sean adultos aprenderán de sus abuelos o sus padres a ser también corruptos. Padre, un fenómeno que yo veo también que ayuda mucho, y además atendiendo a los comentarios que hace Yamilet Chire y que hace John Gómez desde Villa El Salvador y desde el RIMAC, un saludo para ustedes, y ustedes perfectamente saben que si uno se queda en su casita abrigado y uno no sale a la calle, no toma el micro, no sufre lo que es ser peruano, no ve, no abre los ojos, uno no es sensible. Porque uno no se no vive, ve, porque no se no vive. mire, no te dejas tocar por la pobreza y por la necesidad de las otras personas. Y en eso yo me saco el sombrero con mucha gente, muchos salesianos, muchos de las familias salesianas, muchos de otros grupos conocidos que salen a las calles en busca de las otras personas. Mire, padre, encontré una notita súper interesante de una visita del Papa Francisco a Manila. Y allí escogieron a 2 niños para que le hicieran una pregunta. Y los niños le preguntaron, Santo Padre, y lo podemos parafrasear a nosotros, querido amigo, querida amiga, hay muchos niños olvidados por sus propios padres. También hay muchos que son víctimas de cosas terribles como las drogas y la prostitución. ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Y el Papa se quedó en silencio. Y mire que no respondió. Y le dijo a los niños, Jung y Giselle nos han planteado un desafío. Claro. Y ahí se quedó. Pero también hay que verlo que esa pregunta siempre se hace a nivel general, porque muchas personas preguntan si está pasando X sitio, un nivel de pobreza tan grande, ¿dónde está Dios que no ayuda a estas personas? Pero también hay que tener en cuenta algo, Dios nos coloca a cada uno de nosotros para que nosotros también hagamos algo. También está de parte de cada uno de nosotros y no quedarnos desde la comodidad o no quedarnos en el sitio, bueno, voy a darle la responsabilidad a este tercero de llevar, de hacer una donación y lo dejo allí. También hay que movilizarse hacia esos sitios y estar lo que es palpando esa necesidad ajena que actualmente es una realidad para todos. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Dios nos coloca a nosotros esa responsabilidad de poder ayudarnos los unos con los otros. Entonces, yo creo que eso es fundamental. No es que dónde está Dios, ya todos sabemos dónde está Dios. En cada uno de nosotros está el que nosotros podamos realmente ayudar a esas personas necesitadas. Entonces, también es bueno tener en cuenta algo que yo había sacado que es importante, lo que son los derechos de los niños. ¿Cuáles son los derechos que deben tener todo niño como base? Derecho a la vida, derecho al juego, derecho a ofrecer sus opiniones de manera libre, derecho a tener una familia, a tener salud, a tener una protección contra el trabajo infantil, ¿verdad? Porque eso se está viendo muchísimo. Derecho a un nombre y a una nacionalidad, a la alimentación y la nutrición, a vivir en armonía
y por supuesto a una educación. Esos son los derechos que deben tener mínimo todo niño. Que muy bien. Lo que has dicho, evidentemente, nosotros compartimos todo, pero ustedes se han dado cuenta, ¿verdad, oyentes, hermanos, amigos, de que estamos hablando siempre desde la experiencia? Es decir, ¿nosotros qué? ¿Qué hacemos nosotros? No pedirle cuentas a Dios, que sabe lo que tiene que hacer porque es más inteligente y mejor que nosotros. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que exigirle a otros? Porque es una obligación. Hay derechos, los niños tienen derechos y deberes, pero es que nosotros tenemos también derechos y deberes. Un derecho es a hablar, a denunciar, y un deber es también hablar, denunciar, interrogarnos a nosotros mismos de qué es lo que hacemos como personas, como institución, como Radio Don Bosco en las otras realidades. Y la otra cosa que me apuntaba, que me dio pie Marco, es que nosotros no creamos una mentalidad, no educamos bien, si no partimos de la experiencia, que es lo que es. Ya puedes tú echar discursos, el catecismo, que Dios quiere, que los santos, que dijo San Pacomio, que no sé quién, y venga a decir cosas que hay que, conviene. ¿Tú te crees que Perú puede jugar, entrenarse al fútbol con palabras, poniendo en la pizarra lo que es un balón, lo que es enemigo? Tiene que entrenarse. Sí. Y si no se hace eso, si no se entrenan valores, no se viven los valores, y si no se exigen, no hay educación real. Hay teoría, doctrina, cultura, conocimientos. Pero fíjate, yo termino con la definición que daba Freire sobre cultura. La gente se cree que cultura es almacenar conocimientos. La cultura es la capacidad de la persona de transformar el mundo, entre paréntesis, naturaleza y sociedad, ese es el mundo, haciéndolo más humanos. Esa es la cultura. No que la gente sea catedrático de numismática y convenza a la gente de todo lo que sabe. No, sino la capacidad transformadora. Y eso hay que educar desde ahí. Que sepamos lo que es el frío, lo que es la falta de agua como estos días. Que sepamos lo que es el hambre, lo que es la enfermedad, que te retuerces esperando y no llega ni médico, ni enfermera, ni esperanza de que lleguen. Entonces se vive la vida de otra manera. Definitivamente, padre. Tiene usted absoluta razón. Y por eso, siguiendo el espíritu de Don Bosco, en las casas Don Bosco hay una experiencia que desde que yo he llegado me llama muchísimo la atención, que es que a los niños que acogemos, a los jóvenes que acogemos, que supuestamente son huérfanos, son abandonados, ellos mismos tienen una experiencia de misiones urbanas. Ellos salen todos los viernes en la noche con café, con pan, con toallas húmedas, a buscar alrededor del centro de Lima o del centro de donde estén ellos. Lo están empezando ahorita en Magdalena, los chicos de Venezuela que tenemos alojados ahí, salen a la calle y buscan a la gente que está tendida en las plazas, en las puertas de los hospitales, solos, abandonados, les ofrecen un café, porque ellos, estando en las casas Don Bosco, ellos dejaron de ser pobres. Los pobres son los que están afuera, los que no tienen nada. Y esa apertura de mente, esa apertura de corazón, los acerca mucho a esta experiencia de un Dios vivo, verdadero, justo, encarnado. que está encarnado y que transforma. Y eso es lo que hay que decirle a Yamilé en Villa El Salvador, que poco a poco no hay que desanimarse, no hay que pensar que estamos muertos, hay que seguir con vida, hay que seguir haciendo mientras estemos respirando y podamos ayudar a otros. Dios va a suscitar nuevas personas para que hagan lo mismo. Me sugiere esa frase que dije antes: solo los pobres pueden salvar a los pobres. Es decir, con la generosidad, la entrega, la sensibilidad, dar todo lo que sea, incluso lo más importante que pueden dar los pobres y estos hermanos nuestros, es educarnos a nosotros, sensibilizarnos y hacer que seamos capaces de compartir como ellos comparten. Y la otra, nadie es tan inútil, tan pobre, tan miserable, tan pecador, que no sea capaz de ser maravilloso. Nadie es tan inútil que no pueda ser maravilloso. Y como vamos a terminar,
Hay cuántas cosas tendríamos que decir de las cosas que tenemos previstas, tanto Fundación Don Bosco, que representa aquí Marco, como nosotros que tenemos Animadores Siglo XXI con talleres, conferencias, libros, charlas a padres, programas de radio, televisión aquí y allá, campañas en espera de atención, de inventar lo que sea, porque el amor siempre es ingenioso. Y si me permiten, entonces, canto yo esa canción que habrán oído, que han cantado. ¿Cuál será eso? Cuando un niño con hambre pide pan, cuando llora pues nadie se lo da. Oh, siento que tú, Jesús, lloras, mueres, en los niños de hambre mueres tú. Amigo, esto parece que terminamos triste. Pues no, es un canto a la solidaridad de tantos, tantísimos, que la tienen y que nosotros la tenemos, pero la queremos ampliar. Un saludo grande a todo Radio Don Bosco, de amigo a amigo, 4 de la tarde los lunes. Y aquí, gracias Anaí, gracias Marco, y gracias a ustedes que siguen de cerca nuestro programa y serán lo más maravilloso que pueden ser. Felices en el servicio, en la solidaridad. Me da gusto decirlo.